Es obvio que en un proyecto hay 3 etapas: diseño, construcción y mantenimiento. Y DNB ya había abordado diseño y construcción. Y en el segundo reporte insinuó que en los atiesadores, que son unos perfiles que van en las traves, que justamente hay evidencia que empezaban a tener problemas, porque había como un desplazamiento. Y en los contraventeos, que es otras estructuras que se ponen como complementarias para justamente rigidizar, también el informe de DNB dice que tienen problemas. Con estos 2 elementos en el segundo informe, te hace pensar que van a profundizar en el tema de mantenimiento. Y es obvio que hubo un problema en la construcción, un problema en el diseño, porque se cambió de trenes. O sea, el anterior dictamen dice trenes equivocados para vías equivocadas en un trazo equivocado. Eso fue el dictamen de cuando Mancera. Bueno, entonces hubo problemas en el diseño, hubo problemas en la construcción, ya sabemos lo de los pernos. Los pernos, sí. ¿No? Que faltaron el 30% de pernos, pero justo tú vas a hacer supervisiones y a veces esas supervisiones son simplemente para mirar cómo se está comportando la estructura. Eran visitas técnicas que tienes que hacer de manera permanente. Entonces, yo creo que hoy lo importante es conocer este tercer informe más que nunca. Sí, mientras fue diseño y construcción, que recaen en Marcelo Ebrard, no hubo problema. Mientras los culpables eran los pernos, no hubo problema. Cuando viene un señalamiento, como aparentemente lo hay en el tercer informe, yo tampoco lo conozco. La IU lo dijo en la mañana en un programa de radio. Sí, bueno, la IU dice que DNB cambió la causa del derrumbe en el tercer reporte. No, habla del mantenimiento en el tercer reporte y dice que sembraron lo del mantenimiento. No es sembrar lo del mantenimiento. El mantenimiento tiene que ver con lo que pasó en la línea 12, más a partir de que se sabía que tenía defectos de diseño y construcción. ¿Estamos de acuerdo? Pero absolutamente de acuerdo. ¿Te acuerdas de este edificio que se desplomó en Las Vegas, en Miami, de una manera brutal? Sí, lo recuerdo, no hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo. Bueno, había agua en los sótanos y no habían hecho el mantenimiento. Y el edificio se desplomó. O sea, es tan importante el diseño y la construcción como el mantenimiento. Y más en este proyecto donde sabíamos que había nacido defectuoso, que habíamos adaptado unos trenes por una decisión política que eran de acero, cuando todo el proyecto se había construido para llantas neumáticas, y eso creó vibraciones, y eso creó problemas que tuvieron que cerrar la línea 12. ¿Qué hicieron? Reperfilar, bajar velocidad. Y yo estuve alguna vez en una presentación técnica donde dijeron que se iba a requerir muchos millones de pesos para mantener en operación esta línea, porque se requería que todas las noches se reperfilaran las líneas, las vías, para evitar vibraciones. Y obviamente las vibraciones generan problemas en la estructura. La última innovación en tecnología de maquillaje, esta fórmula ligera y transpirable proporciona una cobertura impecable y un brillo. Después de eso sabíamos que la estructura tenía un problema. Y luego viene el sismo y también hay que reforzar unos tramos de la estructura y se descubre inclusive que había falta de acero. Entonces, cuando tienes una estructura que ya detectaste que tienes problemas, es como un enfermo. Ya sabes que te dio un ataque al corazón, que te pusieron un stent en el corazón, pues tienes que cuidarte. No te puedes descuidar. Creo que ahí se agarró un poco de confianza y puede ser que no sé hasta dónde DNB profundiza, por lo que dijo la IU, está el tema de mantenimiento, pero era obvio. Pero además la jefa de gobierno no es la directa responsable, hay una directora del metro. Sí. Florencia Serranía, que fue premiada, por cierto, con un nombramiento en CONACYT. Es muy difícil que habiendo tantas personas involucradas en un peritaje para la elaboración de este tercer reporte denominado Causa Raíz sobre el desplome, se filtren cosas, ¿no? Dicen que hay en el contenido la revelación de fallas estructurales y de construcción, ya lo citamos, pero también omisiones,
anomalías, irregularidades que ocurrieron, es irremediable no pensarlo así, en el tiempo de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum. Esto tiene que ver con operación y mantenimiento de la línea 12. Mira, definitivamente tiene que ver, yo creo que en el caso de Mancera, por eso cierra la línea 12, no sé si el proyecto de reparación fue lo suficiente, pero se cerró más de un año para poder arreglar Mancera el desastre. Actuó, ¿no? A lo mejor no suficientemente, pero lo que actuó. habría que saber en el informe es qué dicen de todo ese periodo. Y yo lo que te quiero decir es que no es normal que se caiga una estructura o que se caiga un metro en el mundo. No es algo que deba de suceder porque las estructuras se calculan sobradas, porque debe haber una supervisión técnica, porque debe haber una calidad de materiales. Entonces, la suma de muchas cosas, de deficiencias en el diseño, deficiencias en la construcción y sobre todo, lo que yo digo es cuando tienes un enfermo que sabes que está delicado, pues le tienes que tomar la presión, le tienes que tomar el azúcar, tienes que estarlo cuidando. Yo pienso que se descuidó esta línea y tiene que ver, si te acuerdas, hubo una reducción en el presupuesto de mantenimiento. Florencia no había nombrado al director de mantenimiento y ella dijo... Alguna vez dijo que ella se hacía cargo de eso. Entonces no hay manera, porque tú tienes que atender a la jefa de gobierno, tienes que atender a la prensa, por eso tienes que tener a un director que esté dedicado tiempo completo al mantenimiento y a estar cuidando en general. Mira, yo quiero decirte que hubo 3 incidentes. Cuando chocan los 2 trenes en Tacubaya es por fallas en la comunicación. Cuando se quema el centro de mando del metro es por un problema en el sistema de incendio. Se te cae la estructura. O sea, eso te habla de que había un problema ya. ¿Descuido? ¿Omisión? Había un problema de mantenimiento. No funcionaba el sistema de comunicaciones, no funcionaba el sistema de incendio. Es claro que hace falta dinero y también tú decides dónde pones el dinero. Creo que también de repente ponemos el dinero en muchas tonterías. Por ejemplo, el exdelegado que se fue, Miguel Hidalgo, gastó 200 millones en un programa que se llamaba La Empleadora. Era un tema electoral. Tener gente trabajando para él, para el tema electoral, fingido de un tema empleador. Creo que necesitamos replantearnos qué hacer en nuestro país para darle mantenimiento al país, a los temas de agua, a los temas de drenaje, creo que a la clase política, a las carreteras. O sea, no solo es construir cosas nuevas, hay que mantener lo que se tiene y me parece que el metro, yo espero que quede bien esta reestructura que se está haciendo, confío plenamente en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en el Colegio de Ingenieros Civiles, pero nos va a costar mucho dinero. No puedes hacer todo con fines electorales, así no funcionan las cosas. A ver, no quedó satisfecha Claudia Sheinbaum con las conclusiones. Dicen que tanto Andrés Layú, secretario de Movilidad, como Miriam Urzúa, de Protección Civil, intentaron convencer a esta empresa independiente, con prestigio internacional, de modificar alguna parte de este tercer reporte. Eso está en el terreno de la especulación, simplemente lo refiero porque está escrito y publicado en muy diversas columnas, y al no haber cambios en el reporte y al no gustarle las conclusiones a la jefa de gobierno, toma la decisión de no publicarlo, descalificar a la empresa que había elogiado apenas un año atrás y omitir la publicación del reporte, lo cual es muy grave porque es un reporte que se realizó con dinero público. Y siendo dinero público, quienes aportamos los recursos para que los gobiernos tengan recursos, somos los ciudadanos, tenemos derecho a saber. Y yo creo que la omisión le significa un alto costo político a Claudia Sheinbaum. No sé si de la dimensión del colapso de la línea 12 o más, pero es un alto costo político el que está tomando la jefa de gobierno. Mira, yo lo comparo a esto. Tú vas al doctor, le pagas para que te haga un diagnóstico y te dice, no te dice lo que tú quieres. Y entonces no le pagas, lo demandas porque no te gustó. Pues no, tú aceptas el diagnóstico y yo creo que ella lo que tiene que aceptar es el informe. Lo tiene que aceptar. Primero hay que entender que las empresas noruegas son sujetas a códigos de ética muy altos. Es un país que cuida mucho el tema de derechos humanos.
es un país con larga historia contra la corrupción. Yo no veo a los noruegos prestándose un juego político de uno o de otro. No los veo, porque hay un compliance dentro de las empresas donde se cuida mucho este concepto. Entonces, ¿qué es lo que yo propondría? Que se haga público el informe, que la jefa de gobierno dé las pruebas de las cosas que ella considera que son una mentira, pero que abra un debate público. Que se ventile. Que se ventile para quitarnos especulaciones de qué dice el informe, porque ahora cada quien vamos a pensar que dice esto, que dice el otro, y realmente hasta que no conozcamos. Ya hoy habló de darle el informe a un grupo de ingenieros. Digo, no van a ser sus cuates de la UNAM que pues van a decir que todo está bien. Creo que tiene que hacerse público porque además ella ofreció que todo el informe iba a ser público. Ahorita que pasaste la nota, ella dice claramente. Y entonces tiene derecho a decir esto está mal, esto está mal, esto está... no estamos de acuerdo con estas conclusiones. Y creo que la empresa noruega tendrá que decir cuáles son los elementos técnicos, porque esto es ciencia. Sí. Esto es ciencia. No ellos van a decir, no a ver, política, no, es ciencia. Estos atizadores tenían esta compresión en los materiales, hicimos prueba de laboratorio, hicimos rayos X y esto demuestra que venían fallando desde hace 2 años o desde hace 3 años. Obviamente la empresa tiene elementos para decir por qué llegó a esas conclusiones. Entonces, pues que se comparen. Yo tampoco quiero hacer un linchamiento político de la doctora, decirle abierta y claramente no se confunda. Yo no hago alianzas con nadie para golpear a la 4T. Mis puntos de vista los digo de manera frontal, son públicos y no me ando reuniendo con nadie, de verdad. Y así lo digo pública y abiertamente. Entonces vamos conociendo el informe, es lo que queremos. Y que se abra una discusión pública. Y que se abra una discusión pública. Es lo único que a ella le podría quitar este peso político. Y luego, si hay responsables en las 3 etapas, diseño, construcción y mantenimiento, tiene que haber un castigo, ¿Que se sea proceda? Quien sea, del partido que sea, esté donde sea. ¿Por qué? Porque hubo 26 personas que fallecieron y las víctimas merecen justicia. En aras de la transparencia, que este país necesita transparentar sus temas, y en aras de la justicia por estas 26 personas fallecidas, más el centenar que resultó herido en diversos grados. A ver, leí estos datos, los comparto, sobre la empresa DNV de Noruega. Reconocimiento mundial, 500,000 clientes, operaciones en 100 países, 15,000 especialistas, más de 75,000 certificaciones de gestión. No parece que una empresa vaya de este tamaño, con este prestigio, vaya a jugársela en un tema político en nuestro país. No parece, ¿no? Y si hubo un cambio de metodología que la empresa ya dijo que no, pero si lo hubiera habido, que diga por qué lo hizo. Acuérdense que todo fue muy rápido y siempre hablamos de informes preliminares. Entonces, la empresa tendrá que explicar el informe que hizo.